Hola otra vez, alumnos y alumnas del plantel 2, alumnos y alumnas del quinto C. Vamos a ver el tema número 3 del bloque 2, la derivada como una función. Bien, recordarán ustedes que se había definido la derivada f' de a como un límite. El límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a entre h. Bien. Ahora nosotros vamos a denotar ya no f' de a, vamos a denotar f' de x. Y lo único que va a cambiar es que en lugar de tener a, vamos a tener x. Bien. Donde f' es una nueva función. Y se llama la derivada de x. Digo, la derivada de f. Derivada de f. Eso es como se llama. Otras notaciones que nosotros podemos utilizar, se las voy a poner aquí. Aparte de f' de x, puede ser y'. Y esto es igual a dy en dx, o la derivada de y en x. A esta forma se le conoce como notación de Leibniz. Recuerden que Newton y Leibniz se disputan por ahí quién es el padre del cálculo diferencial. Otras notaciones que pueden tener son esta, ¿sí? Esta otra, esta otra y esta otra. Perdón, es d de x, f. También le pueden poner f de x. Entonces vamos a ir por partes. Todas me están diciendo lo mismo, que son las derivadas de la función f, ¿sí? Pero lo que nosotros tenemos aquí, lo d de f de x en dx, no lo vayan a tomar como una división. No es una división, no es una razón. Ojo, justamente d de x de f o de x, nada más así, se llaman operadores de derivación. ¿Qué es un operador? ¿Recuerdan ustedes cómo se escribe el seno y el coseno? Decimos seno de x o coseno de x. ¿Sale? No tomamos esto como una operación y esto como otra operación. No estamos multiplicando seno por x. El operador me está diciendo qué operación matemática voy a realizar. Si voy a hacer una función trigonométrica, si voy a obtener una derivada o qué es lo que voy a obtener. Porque en muchas ocasiones, por ejemplo, quieren obtener la derivada de x respecto a x y entonces dicen como de x es lo mismo que es aquí, entonces se cancela y esto me queda 1. No es así. Sí es correcto que esto es igual a 1, pero hay otro motivo y eso lo vamos a ver. Así que tengan mucho cuidado. Solamente a esta partecita se le conoce como operador
de derivación y no es como tal una variable, porque luego los confunden, dicen que son variables, que por qué no se cancela esta d con esta d y entonces me queda 1 sobre x. No se puede hacer, es simple notación, ¿ok? Tengan mucho cuidado con eso. Bien, continuamos adelante una vez dicho esto. Vamos a ir con los ejemplos. Vamos a ver un primer ejemplo y vamos a decir que f de x es igual a 5. Entonces vamos allá, f' de x o la derivada de x. Entonces f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De f de x más h menos f de x entre h. Pero ¿quién es f de x más h? Siempre va a ser 5. Entonces es el límite cuando h tiende a 0 de 5 menos, ¿quién es f de x? Precisamente 5 entre h. Y esto es el límite cuando h tiende a 0 de 0. Pues eso me va a dar 0. ¿Sale? Vamos a ver otro ejemplo. Sea f de x más 5. Bueno, vamos a hallar f' de x o la derivada de f respecto a x. ¿Y quién es f? Pues bueno, es x más 5 y esto es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Bien, esto es el límite cuando h tiende a 0 de, evaluamos la función con x más h. Entonces esto es x más h más 5 menos x más 5, que es f de x, entre h. Esto es el límite cuando h tiende a 0 de x más h más 5 menos x menos 5 entre h. Bien, este 5 con este 5 se va y esta x con esta x se va y me va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de h entre h y esto es igual a 1 porque h entre h me va a dar 1 y el límite de 1 cuando h tiende a 0 pues es 1, ¿no? Eso ya lo habíamos visto. Por ese motivo, cuando nosotros tenemos d de x en x es igual a 1, no porque estamos dividiendo d sobre d y x sobre x, ¿sí? Eso no se puede hacer. Los físicos luego hacen una trampa como esa, pero los matemáticos se escandalizan porque lo formal es que no son dos variables, ¿sale? Aquí no son dos variables, aquí no son dos variables. Entonces no se puede hacer esa cancelación. Pero por simplicidad, muchos físicos lo hacen, pero los matemáticos no lo aceptan. Lo que se tiene que hacer es formalmente esta parte. Pero nosotros vamos a ver lo que son las reglas de derivación y vamos a descansar de los límites. Y algo muy importante que quiero denotar también es lo siguiente. En la notación de Leibniz, si nosotros queremos especificar la derivada en cualquier número, por ejemplo en un número a, vamos a usar la siguiente notación. Esto es en la notación de Leibniz. Entonces ponemos dy en dx de esta manera, con una barra, o bien lo ponemos como dy en dx, como con un corchete muy grande, y ponemos x igual a tal número, ¿sale? Y es lo mismo que si nosotros pusiéramos f' de a. Sí, igual yo creo que podríamos utilizar d de x en f para x igual a a. ¿Vale? Son las mismas notaciones, pero estamos hablando de la notación de Leibniz. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, en el que teníamos que hallar la velocidad,
Pues lo que pondríamos aquí que es x igual a 2, aquí x igual a 2. Y estamos encontrando la derivada f' cuando x sea igual a 2. ¿Sale? Ahora recuerden las notaciones. Esto se puede leer como la derivada de f respecto a x, la derivada de f en x, o también como df en dx. Son maneras equivalentes para poder hablar que estamos sacando una derivada, o bien podemos decir f' de x. ¿Vale? Ahora, pregunta. ¿Cuándo una función es diferenciable? ¿O cuándo le puedo sacar la derivada? Bueno, eso lo vamos a ver en otro video, para que no se saturen de mucha información en uno solo y puedan verlo por partecitas, ¿ok? Así que atentos y atentas al siguiente video.